glorificada del Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a orar pidiendo la guía del Santo Espíritu. Amado Señor, queremos darle las gracias por este día. Gracias porque podemos venir a ti, podemos venir a oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu voz. Rogamos, Señor, que nos hables, que nuestros corazones estén predispuestos a oír y obedecer tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu en esta mañana. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y veremos la esencia del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se presenta aquí como un doulos, un esclavo, un siervo de Jesucristo. Y como ya sabemos, Pablo nació en Tarso, educado de chico en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el erudito principal de la época. Él era un ex fariseo. Pablo decía hebreo de hebreo. Esta carta escrita por Pablo en Corintios para la iglesia en Roma, y veremos cómo Cristo es exaltado en cada versículo. Esta carta de Romanos es un libro de doctrina con relación a la justificación, la salvación, la santificación ante Dios. Es una carta la cual nos refleja la enseñanza de ganar almas, de pregonar, de proclamar a Cristo, de su inmenso amor. Y en el versículo 1 Pablo nos describe presentándose como un siervo de Jesucristo, en griego un esclavo. Es muy amplia la palabra esclavo. Pablo quizás está pensando en pasajes los cuales se llama a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a Isaías. Ellos fueron designados como siervos de Jehová. Y Pablo de este modo es siervo de Jesucristo. Es un término de gran honor y nos describe a alguien que es llamado al servicio por el Señor. Es alguien a quien se le dio el privilegio, el honor y posee la inspiración divina para escribir epístolas, contribuyendo a la palabra de Dios. Este es Pablo. Pablo no era un esclavo al modo de nuestra comprensión o de la idea que tenemos de un esclavo, como alguien encadenado o forzado de manera involuntaria. Pablo era un esclavo en el sentido que él tenía una gran deuda. Reconocía a sí mismo de que Dios era su dueño, porque sabía que Dios lo había comprado. Y es así que Pablo está en pleno servicio a Él y busca a Dios, y es su total dependencia, es su fortaleza, su sustento espiritual. Y de este modo Pablo solo obedecía a Dios y a nadie más. Es por eso que Pablo es llamado esclavo. Y es así también, de este modo, como sucede con nosotros. Hemos sido comprados voluntariamente para servir a Cristo.
Somos esclavos de Él. No obedecemos a nadie más que a Él. Y le servimos totalmente a Él. Cristo es nuestra prioridad. Romanos 1:1 dice: Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este siervo es al mismo tiempo un apóstol, llamado apóstol, del griego apóstolos, enviar, comisionar, despachar, un mensajero, un emisario del Evangelio. A pesar que el oficio o cargo del apóstol era para los 12 que estaban con el Señor, acompañándolos, escuchando su doctrina, y eran testigos reales de la resurrección y fueron comisionados por Cristo para ser apóstoles. Este cargo específico en la actualidad no existe, aunque hoy podemos escuchar a algunos que se autonombran apóstoles. Pero esto no es así, por el simple hecho de que nadie ha estado con el Señor, nadie ha testificado de su resurrección, ni tampoco ha sido llamado personalmente por Él. Y Pablo fue el abortivo, nos dice la palabra, nacido de tiempo, el único que fue llamado apóstol, quien no estaba en el grupo original de los 12. Pero Pablo había visto al Señor Jesucristo. Cristo le apareció y fue directamente comisionado. Es así que Pablo, a través de la revelación, recibió todo el conocimiento que Dios deseaba que él tuviese. Recordemos cuando Pablo fue llamado, el Señor le dice: Saulo, Saulo, cuando iba camino a Damasco, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia cuando Dios lo llamó. Y en ese momento la revelación de Dios fue sobre él. Y es así que sería él un mensajero. Aquel que en su tiempo hostigaba a los cristianos, se hizo el más grande sufridor en aquel momento, por amor a Cristo. Y fue así que Dios se reveló a Pablo. Entonces Pablo fue llevado por Bernabé a Antioquía, a la iglesia donde los gentiles convertidos fueron llamados cristianos por primera vez. Y luego fue enviado de Antioquía por Dios a su primer misión con Bernabé, 3 misiones, las cuales padeció todo tipo de persecución, siendo luego apresado en Roma. Seguidamente fue liberado y continuando su obra misionera a tal punto de volver a ser encarcelado para luego, en su prisión final, ser ejecutado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado Caleo a ser apóstol, llamado, apartado, separado para el Evangelio de Dios. Pablo redimía el tiempo, aprovechaba bien el tiempo, ocupándose del Evangelio de Dios. Él fue apartado para el Evangelio, apartado del mundo, viviendo completamente para Dios. Y esto es algo realmente, un ejemplo muy claro para nuestras vidas. Es algo totalmente diferente a lo que vemos hoy en día, supuestos ministros autonombrados apóstoles, que poseen inmensos salarios y hasta cobran entrada para desplegar su enseñanza humanista. Pero Pablo nos describe a un ministro totalmente diferente a estos autonombrados. Pablo da el ejemplo, separado para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. En aquellos tiempos y hoy en día las personas reciben diversas noticias. Pero el Evangelio es algo único. Son las buenas nuevas de Dios, las noticias de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Jamás en el mundo en el cual vivimos hubo una noticia tan colmada de veracidad como esta. Pablo nos nombra al menos 60 veces la palabra evangelio, buenas noticias, haciendo referencia al Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio anuncia las buenas nuevas, pero ahora para anunciar la buena noticia, yo debo anunciar la mala, y la mala noticia, por así decirlo, es que las personas están bajo un juicio, están bajo la ira de Dios. Dios es justo, Dios ama, pero también es santo. Es ira. Debemos hablar desde su condición pecaminosa a las personas para luego poder hablar del amor. Deben saber que la paga del pecado es la muerte y que han nacido muertos en delitos y pecados, que son hijos de ira, como nos dice Efesios 2:3. Deben saber que ante el tribunal de Dios no son aceptos, que están destituidos. Hay un juicio, una ira venidera, y la única forma de estar justificado o estar recto ante Dios es la justicia que Él ha provisto. Y es el Señor Jesucristo, quien nació y vivió una vida santa, perfecta, recta, cumpliendo la ley, tanto en su vida activa y su vida pasiva. Solamente en Él y bajo Él el Padre se agrada. Y es este el Evangelio y la buena noticia que Pablo se encargaba de predicar y de anunciar. Estas son las noticias eternas, llenas de verdad. Versículo 2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fue prometido durante mucho tiempo. Sigue siglos atrás, prometido en el huerto del Edén. Aquel que vendría y heriría la cabeza de la serpiente, el Mesías prometido, el Salvador. El gran descendiente divino, de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Claramente este gran descendiente sería divino, prometido por Moisés, un profeta como él, pero mucho más grande que él. El Mesías, el Cristo venidero. Y Moisés era una ilustración profética de que Cristo un día vendría. Y es de este modo que la vida de Moisés refleja al Salvador. Todas las profecías de Cristo y de su obra que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando Pablo menciona a los profetas, hace referencia a toda la Escritura. Así como Moisés, quien escribió todo lo relacionado con el huerto del Edén, Adán y Eva, Abraham y todo lo sucedido en aquel tiempo, por lo cual él era un profeta. Entonces podemos afirmar que el término los profetas hace referencia a la persona que escribían en el Antiguo Testamento, al Pentateuco, los libros de Moisés también. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se refiere por completo acerca de su Hijo. El Hijo de Dios, el cual es divino, porque es Dios, es eterno, como el Padre. Podemos afirmar que Jesucristo nació como humano cuando vino al mundo, pero siempre fue su Hijo, una persona absolutamente es una designación de la persona de la deidad, un Dios, un ser divino, una esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Es algo difícil de comprender. El Hijo de Dios no es alguien subordinado, sujeto a otro, gobernado por otro. Solo subordinado cuando vino a la tierra, a este mundo, y se humilló para ser nuestro representante. Él tenía que obedecer la ley por nosotros, viviendo una vida intachable y justa como hombre. Y así como de manera voluntaria se subordinó ante el Padre. Cristo, con su obediencia recta, ganó el cielo en representación nuestra, por todo su pueblo. Es así que el Hijo de Dios es eternamente igual al Padre en todos los sentidos. Versículo 3, acerca de su Hijo. Él es Dios, nació y se hizo hombre, Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. Cristo nació, se humanó, fue un hombre,
nació de la simiente, de la semilla de David, y así lo menciona el profeta en la profecía, que el Mesías vendría de la descendencia de David, como así también José y María eran de la descendencia de David. Aunque sabemos que José no era verdaderamente su padre, porque Cristo fue concebido del Espíritu Santo para no ser contaminado con la naturaleza humana caída. Cristo era el Hijo de Dios concebido del Espíritu Santo, pero su padre y madre legal eran de la descendencia de David. Y así la Escritura fue cumplida. Cristo era Dios y aún así era hombre. Poseía ambas naturalezas unidas. Y Pablo nos recuerda esto. Versículo 4. No solamente nació en la carne, con una naturaleza humana unidas en su naturaleza divina en él. Versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder. En el griego la palabra se traduce declarado, es la misma palabra que dice horizonte, límite, demarcado, delineado. El límite es mostrado. Entonces podemos decir que declarado significa señalado como el Hijo de Dios. Delineado, distinguido como el Hijo de Dios, identificado. Fue declarado, se demostró que Él era, señalado que era el Hijo de Dios con poder. Y la resurrección claramente nos señala como el Hijo de Dios con poder. Para resucitar, para levantarse de los muertos, debe tener poder de Dios para poder tener poder sobre la muerte y la vida. Y es así como la resurrección nos señalaba como el Hijo de Dios posee gran poder. Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, cargando de una manera total el castigo de todo el pueblo de Dios. Vivió una vida perfecta, intachable de su justicia, ganando el cielo para aquellos que el Padre le dio. La resurrección nos muestra lo que Él ya era de verdad. Él era más que un hombre. Él es Hijo de Dios con gran poder, a tal punto de romper las cadenas de la muerte. Y en la resurrección, el Calvario tuvo éxito. El infalible Hijo de Dios con poder. Es así que Cristo ya ha ganado el reinado de toda la creación y de los redimidos de Dios. Él es Dios eternamente. Cristo ha ganado el cielo por nosotros. Algo realmente maravilloso. Lo que logró Cristo. Su obra ha sido completa. Y es ahora que puede ser declarado, distinguido como el Hijo de Dios, el Rey de gloria, de los redimidos, para toda la eternidad. Versículo 4. Fue declarado, señalado, distinguido Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad. Esto nos dice que el Espíritu Santo tiene participación en la resurrección de Cristo. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí es mencionada la maravillosa gracia. Y Pablo nos aclara algo aquí. No hay mérito alguno en Pablo para obedecer el favor de Dios, para obtener el favor de Dios. Dice Pablo, no piensen que yo merezco ser apóstol. No hay mérito alguno en mí para ganar el favor de Dios. Y vemos en el versículo 5 la gracia. Solamente por gracia, favor inmerecido de Dios. Y es así como Pablo fue nombrado apóstol de forma inmerecida. Y así recibimos nosotros la salvación. El propósito por el cual Pablo fue llamado apóstol lo vemos en el versículo 5. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta era la tarea de Pablo, traer a un gran número de personas a la obediencia a la fe. A que se arrepientan y crean por fe, una confianza plena en Cristo, a conocerle, a honrarle, a darle gloria entre todas las naciones. Y esta es una muestra mayor, una tarea mayor. No somos apóstoles hoy, nosotros, y no lo seremos, pero nuestra gran tarea es la obediencia a la fe.
Nuestro gran objetivo es que otras personas de todo lugar sean traídas a la obediencia a la fe, a un arrepentimiento de sus pecados y a una confianza plena en Cristo. Y así su nombre sea conocido en todas partes. Amados, si somos realmente cristianos, debemos proclamar el Evangelio. No debemos tolerar a personas, ver a personas adultas, familiares, niños, amigos, cómo van por este mundo viviendo sin Cristo. No podemos soportar ver tanta gente creyendo en el positivismo, en el misticismo, y no conocen al Salvador, quien los hizo, quien los creó, quien puede darles perdón de pecados y vida. Por amor de su nombre. Su nombre debe ser exaltado en todo tiempo para que su nombre sea conocido. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Si viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios se goza en ti. Si eres alguien en quien Dios ha obrado en tu corazón, has sido llamado por Él, no es que nosotros lo buscamos, sino que Dios tomó la iniciativa en la salvación. Cristo nos compró y nos da luz a través de su palabra. También nos disciplina, pero también nos da privilegios para servirlo y glorificarlo. Pablo nos dice algo más en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Él nos dice, no crean que este llamado es solo para mí. Esto de proclamar a Cristo es también para ustedes. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados, caleo, a ser de Jesucristo. El llamamiento lo hace Dios, porque a los que antes conoció, esto implica una relación, un conocimiento previo. Entonces, a los que llamó, a estos también justificó. El llamamiento proviene de Dios. No es que el hombre busca a Dios, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, dunamis, poder de Dios. Entonces, aquellas personas que han sido llamadas eficazmente pertenecen a Jesucristo. Y eso es lo que el texto nos dice, llamados a ser de Jesucristo. Aquellos que respondieron con fe y con arrepentimiento, se volvieron para una vida de fe y obediencia, apartándose del mundo, apartado, santificado. Entonces, la verdadera fe en Jesucristo es una sumisión. Primeramente al Evangelio y luego a una vida de obediencia a aquel que lo salvó, a aquel que es su Señor. Hoy en día quieren al Salvador, pero no quieren al Señor en sus vidas. No quieren que el Señor dirija o gobierne sus vidas. Y de esto habla Pablo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí hay algo que debemos comprender. No es un legalismo, aunque hay un mandato de obedecer a la fe. El Evangelio no es un legalismo, no es un esfuerzo moral o salvo por la ley. Llamados a ser santos. Aquí no nos dice que debemos ser santos porque sin santidad nadie verá al Señor. No. Hay algo que debemos comprender aquí, porque muchas veces se predica un mensaje legalista y no es lo que yo pueda hacer por Cristo, que cuanto yo me aparto más del mundo. Lo que el texto nos dice aquí es lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús por mí. Entonces, santo, apartado en virtud de haber sido llamado por Dios. Nos llamó, nos puso en Cristo. Él nos amó primero. Entonces, santo en virtud de haber sido llamado eficazmente. Hay un llamado interno. Se aferra por medio de la fe y cree y se arrepiente. No solamente cree, sino que se arrepiente de sus pecados. Y el Espíritu Santo aplica el Evangelio a la mente y baja al corazón de los pecadores. Dándose cuenta de su condición pecaminosa, reconoce que está mal ante Dios
y corre a la cruz. La salvación es en Cristo y no existe otro camino, solamente en Cristo. No podemos alcanzar por medios humanos, pero si miramos a Cristo, es así que somos santos. Debemos mirar a Cristo y es ahí que somos llamados a ser santos, en Cristo, porque Él nos pone en Cristo y es ahí donde Dios nos aparta en Cristo. Entonces, debemos ser cuidadosos cuando vemos el texto que nos dice: a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. Es Cristo quien entra con las manos puras al lugar santísimo. Él es santo y como nosotros estamos en Cristo, somos llamados a ser santos. En Cristo estamos apartados. Es santo, apartado, Dios aparta. Dios dice: esto es mío. Y esto vamos a darnos cuenta cuando Cristo, el carácter de Cristo, vaya formándose en nosotros. Aquellos apartados, escogidos, son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y eso somos nosotros. Somos el templo viviente. Y cuando Cristo vino, se encarnó, se tabernaculizó, se hizo templo en el corazón nuestro. Entonces, santo es una persona cuya culpa ha sido borrada en base a la expiación vicaria de Cristo, no por lo que yo pueda hacer. Entonces, en consecuencia, por medio del poder del Espíritu Santo que mora dentro nuestro, ahora sí, por lo que Él hizo, nos esforzamos en vivir para la gloria de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Él nos infunde poder para vivir. Aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, apartándose, consagrándose para vivir. Eso es un santo, luego de haber sido llamado eficazmente por Dios. Vemos las últimas dos palabras al final del versículo: gracia y paz. La gracia debe venir primero, porque de lo contrario no tengo paz. Y la aplicación para nuestras vidas: para poder estar bien con Dios, primero debe operar su gracia en mí, para que yo tenga paz con Él. Porque estaba en enemistad con Dios. El Evangelio viene del Padre y es por medio de Jesucristo. Proviene del Antiguo Testamento y el Evangelio es para todas las naciones. Y el propósito de Pablo, como el de nosotros, es de proclamar el Evangelio, llevar a la gente a que obedezcan en fe y en arrepentimiento, en el verdadero Evangelio. Esa es nuestra meta, y dar la gloria a nuestro amado Señor y Salvador. Oramos. Amado Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, tú nos trajiste a ti, cerquita a tus pies. Nos mostraste, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados. Rogamos, Señor, que otras personas puedan también venir a ti, puedan ver su condición pecaminosa, Señor, y la única necesidad que es Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.